segundo aire. Bienvenidos. Bienvenidos al episodio 6 de El Segundo Aire, el que marca el inicio de la segunda mitad de la primera temporada. Abrimos el telón, así, literal, luego del intermedio, tal cual una obra de teatro, para conversar con un hombre de las artes, un actor específicamente, uno que además de emocionar a su público en teatro o cine, también puede hacerlo desde la magia de un micrófono. No solo desarrollando sus personajes en diversas series o siendo la voz de reconocidos documentales, sino desde una cabina de transmisión narrando un partido de fútbol, bajo un estilo y marca tan particular que es difícil no catalogarlo como una verdadera combinación entre cultura y deporte, aunque a muchos no les suene la mezcla. José Manuel Vieira es nuestro invitado en este segundo tiempo, por llamarlo de alguna manera, de El Segundo Aire. El hombre que da vida al alquimista de acero, el primer fantasma del espacio de Costa a Costa, Alucard, Charlie Brown, Dexter Morgan, entre otros. El narrador de alienígenas ancestrales, la voz del gol sostenido, hoy comparte con nosotros parte de su trayectoria y experiencias. Disfrutémoslo. Bienvenido a El Segundo Aire, de verdad que es un gusto tremendo tenerte aquí con nosotros. Teníamos muchas ganas de conversar contigo desde hace mucho tiempo y creo que esta es la mejor excusa. José Manuel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Ernesto. Yo agradecidísimo de que me hayas tenido en consideración y tener esta oportunidad de conversar contigo y con quienes nos escuchen, por supuesto. José Manuel, aparte de conocernos de los estadios, tú como narrador del Caracas en alguna época también, en distintas ocasiones que siempre nos hemos cruzado en los estadios, también en el momento de preparar la entrevista, me toca investigar sobre tu vida y bueno, estamos hablando de un comunicador, actor, narrador, un hombre que es voz de marca, actor de doblaje, voiceover de marcas importantísimas, de un canal como History, de muchísimas cosas que haces. ¿Cómo se define José Manuel Vieira como profesional? Arranquemos por ahí. Bueno, no es un arranque fácil realmente, pero bueno, teniendo que resumir lo más posible qué soy profesionalmente hablando, tendría que decir que soy eminentemente y esencialmente actor. Y de ahí, de lo actoral, de lo histriónico, de lo interpretativo, se origina se originan todas las otras ramas profesionales en las que me desenvuelvo. Es decir, la actuación está, para mí, es el punto central o el común denominador para todas mis actividades. Lo que soy como locutor publicitario y actor de doblaje viene por ser actor. Sí. Y voy más allá. Siempre me gusta comentar porque hay muchísima gente que ve como que no tiene nada que ver el narrador de fútbol con el actor y algunas veces lo ponen en duda. De hecho, estoy muy acostumbrado, no es que me agrade, pero estoy acostumbrado a que la gente que me conoce solamente como narrador de fútbol ni se imagina y además como que no termina de entender cuando conocen ese dato, esa información, no terminan de entender qué tiene que ver un narrador de fútbol con un actor. Y viceversa. Me ha sucedido toda la vida y tengo ya unos casi 30 años como actor de teatro, básicamente profesional, y de ahí las otras derivaciones de género de la actuación. También en ese campo de la actuación, sobre todo el teatro,
no terminan de entender cómo es posible que yo sea al mismo tiempo narrador de fútbol. Entonces, siempre me gusta aclarar que mi trabajo como narrador de fútbol, para mí, yo lo he asumido siempre, desde el principio, como otro trabajo de actuación. Para mí es un personaje que interpreto, el narrador de fútbol, como actor. Eso es un poco diferente a mis colegas que son eminentemente narradores o comentaristas de fútbol. Y me diferencia también de mis colegas del lado de la actuación, que son actores digamos de teatro o de doblaje, es decir, que interpretan un personaje que nada tiene que ver con su propia personalidad. Pero en mi caso sí, así como en la actuación, en el teatro o para el cine o para alguna de estas disciplinas, uno tiene que construir el personaje según algunos parámetros que se le dan, que claro, uno recibe de un director, un escritor, de un productor. Asimismo, yo me construí el personaje del narrador de fútbol. Es decir, cuando uno es actor, hay personajes que de pronto son muy disímiles a lo que es uno como persona, y otros que tienen algunas características en común, similares a lo que es uno como persona. Y eso yo lo llevo también a la narración de fútbol. El narrador de fútbol, José Manuel Vieira, el narrador de fútbol, bueno, tiene mi imagen, es decir, mi fisonomía, tiene mi cara, tiene mi timbre de voz normal, con los matices que obviamente te va exigiendo la descripción, la narración de un partido de fútbol. Tiene mi nombre, pero de ahí en más, después de esas coincidencias con mi persona, pues bueno, ya ahí yo fui construyéndome un léxico, una terminología, una manera de decir las cosas, que además, casi como un guiño, incorporé cierto lenguaje, léxico, terminología del teatro, lo incorporé a la narración de mis partidos, o a mi narración. Por eso hice como habitual en mí presentar el partido como se abre el telón y comienza la función del espectáculo, termina el primer acto y vamos al intermedio. En algún momento esto va a ser la última escena que veremos en la función de hoy. En fin, soy eminentemente un actor y aquí fusiono ambas cosas, ¿no? Mi pasión por el fútbol y ese perfil de actor que tengo, ¿no? Que lo determina todo profesionalmente para mí. Claro, José Manuel, está buenísimo esto que me dices, y voy a saltar las preguntas que te tengo preparadas porque me estás dando aquí que me das pie a preguntarte, porque hay actores que usan métodos para entrar en los personajes, ¿no? El famoso método que se hablaba con James Dean, con Marlon Brando, que ahora utilizan Heath Ledger. Exactamente, ¿no? Estamos hablando de cosas académicas, ¿no? Quizás me perdona si yo, por ignorancia, digo algo mal. Pero, no te preocupes. Pero me intriga eso que me dijiste, porque entonces, ¿cómo hace José Manuel Vieira? Voy a decir una fecha, un domingo en la tarde, el José Manuel Vieira, que es actor, que se define como actor, para decir, bueno, viene el personaje del narrador de fútbol. Y cuando prendes el micrófono, ser un extraordinario narrador de fútbol, un hombre que tiene además una voz y una marca. Me acuerdo del famoso La Voz del Gol Sostenido, y muchísimas otras cosas más. ¿Cómo haces? Bueno, primero gracias por los calificativos, los adjetivos tan elogiosos. Pues bueno, mucho tiene que ver. Primero, no soy un actor de método
Stanislavskiano, por ejemplo, Ujú. pero sí tiene que ver con la concentración, obviamente, ¿no? Para pasarse esos switches Sí. y asumir diferentes personajes. Mucho ha sido por la experiencia, el recorrido en el que me he visto envuelto de pronto, ¿no? Sobre la marcha, que me ha tocado. El combinar estas actividades me ha hecho pasar por momentos un poco complicados justamente de poder combinarlas todas, alternarlas todas en un mismo día, por ejemplo. Sí. Y tiene que ver mucho eso con la concentración, y eso es fundamental para un actor, ¿no? Nada fácil cuando, como es mi caso, que te dedicas a otras cosas que a diferentes campos. Por ejemplo, te pongo, Ernesto, y la gente que nos escucha, muchas veces me ha tocado, ahora tal vez no, en esta etapa de los últimos años o los años más recientes no, pero me tocó muchísimas veces, por ejemplo, arrancar una jornada tipo, levantarme en la mañana, salir a trabajar y bueno, ese día ir primer compromiso laboral, ir a un estudio de grabación de publicidad y grabar ahí 2 comerciales, donde tenía, por ponerte un ejemplo, que hacer en el primer estudio una voz de marca para no sé, cualquier producto de los que he hecho. Ponle tú que para una cadena farmacéutica, Ok. que tiene unas características específicas, esa locución de marca, ¿no? Institucional, trabajas el tono de la voz y los matices de una manera específica para ese comercial. De allí salir, agarrar mi carro e irme a otro estudio donde al llegar allí, entonces hacer otro comercial donde tenía que hacer la caracterización, estoy poniendo ejemplos, no sé, de un joven caraqueño que conversa con su novia en la entrada de un restaurante de hamburguesas. Exacto. Que lo que requiere que te cambies el switch otra vez, pases del locutor de marca con esas características que necesitaba ese comercial, a hacer otra cosa totalmente distinta, con otra edad, con otro timbre de voz, otro tono, otra nota, otro acento, incluso, que tiene que ver con la dicción, incluso, porque, por ejemplo, una voz de marca, por lo general, tienes que hacer un acento neutro internacional, es decir, el español o castellano internacional, y pues el otro habla con una dicción totalmente cotidiana, venezolana, caraqueña, donde aflojas la dicción con las heces aspiradas, en fin, otras características totalmente distintas. Terminar allí e irme, por ejemplo, a un estudio de doblaje, a meterme en ese estudio 2-3 horas seguidas haciendo diferentes personajes, con una voz muy aguda de pronto en un episodio de algo, sí. No sé, por ponerte, hacer Charlie Brown, Uh-huh. y que tiene una voz muy particular donde te exige la garganta con ciertas cosas. Y dicción, todo perfecto, esa musicalidad o ese acento neutro, terminar ahí, aunque sea en el mismo estudio, para pasar a la cabina de al lado y hacer otro personaje del anime, como es Edward Elric, el alquimista de acero, que es un personaje más juvenil, es decir, subes la edad, varías la voz, el timbre, con las características además psicodramáticas que tiene, terminar con eso, volverte a pasar el switch, pasar a la cabina de al lado, hacer otro anime, por ejemplo, y hacer un personaje totalmente distinto, con otra voz distinta, con otro mood y otra psicología distinta, y hacer un Alucard, otro anime, pero que tiene que ser mucho más sangriento, más oscuro. Entonces, cambiar todo lo que vienes haciendo técnicamente y transformarlo para eso, ¿no? Volverte a pasar ese switch y hacer chica policía.
soy Alucard, el agente de la agencia Helsing. Una voz totalmente distinta. Terminar allí, pasar a ser una telenovela, Chica Silva por poner algo, y hacer otra voz, otras características psicodramáticas, es decir, constantemente te estás cambiando el switch para adaptarte a circunstancias no solamente técnicas, sino también emocionales que las implica también la actuación. Terminar toda esa sesión de doblaje que ya de por sí es muy variada, muy exigente, e irme a un canal de televisión a transmitir un partido, qué sé yo, de la Champions o del fútbol nacional o lo que fuera que tocara. Te vuelves a cambiar la piel, a cambiarte el switch mental y emocional, y ahora tengo que, con la información que además haber trabajado la noche anterior preparando el partido como tal, alineaciones, posibles alineaciones, quiénes están lesionados, quiénes no están, quiénes están suspendidos, cuál es el contexto del partido, de los equipos, de los jugadores, todo lo demás, y arrancar con todo eso, volviéndote a concentrar para describir lo que está sucediendo, ¿no? Además con toda la exigencia que tiene, no solamente para la voz, sino para otros recursos que necesitas. Terminar el partido, la transmisión, e irme a una sala de teatro, a una función de teatro profesional, porque no estoy hablando de teatro estudiantil o algo amateur, que bueno, que tiene un poco más relajado, no, con la obligación a sala llena, teatro profesional en el Trasnocho, ¿no?, de Caracas, por ejemplo, una sala de las más importantes, o incluso en la Ríos Reina del Teresa Carreño en algún momento, y volverte a cambiar completamente la piel, vestuario, todo lo que tiene que ver con una obra de teatro, con toda la exigencia, y después regresar a tu casa hecho un papelito mojado, picado en 1000 pedacitos. Y todo eso es la exigencia de la actuación, dentro de eso de la voz, ¿no? O sea, de físicamente, técnicamente y emocionalmente. Eso es lo que ha implicado hacer o desenvolverme, no sé, en este tipo de actividades. Por eso es que todas las resumo o le encuentro como elemento esencial, como esencia realmente, la actuación. Y bueno, el que haya más o menos podido solventar eso y resolverlo y seguir desempeñándome en esas actividades, pues la verdad es que, bueno, cuando miras para atrás es una satisfacción, ¿no? Por supuesto, satisfacción personal, satisfacción con uno mismo. Bueno, José Manuel, me imagino uno de esos días, ¿no? Yo la verdad, sinceramente quedé extasiado al escucharte con cada uno de los personajes. Explícame un poquito cómo llegaste al fútbol. Obviamente hay un pasado futbolístico tuyo innegable, pero ¿cómo llegaste, además de tener todas esas facetas con las que ya venías, la de comunicador, la de actor, la de voz publicitaria, llegaste a vincularte con el tema del fútbol? He estado involucrado con el fútbol desde la cuna, por razones familiares. Mi papá, que en paz descanse, tíos, que en paz descansen, por cierto. En fin, el fútbol para mí ha sido, y sobre todo el fútbol nacional, los estadios del fútbol nacional, para mí han sido como cosa de yo en pañales, inclusive, ¿no? Apenas aprendiendo a caminar y hablar. Y en esa misma medida, toda la vida, ¿no? Además como jugador, en fin. Y llegó un momento, ya obviamente graduado de comunicador social, en que, bueno, era una opción trabajar como periodista de fútbol, pero no me veía mucho en el diarismo, porque si bien tengo, como dije, afinidad para la gramática y la ortografía, no para el ritmo y la exigencia que tiene el diarismo, ¿no? Soy muy
autocrítico, y la velocidad con la que hay que trabajar, yo no podría entregar ni siquiera una nota si no la reviso 15 veces y le corrijo absolutamente todo, ¿no? Entonces, yo no me veía mucho ahí, y lo de narrar fútbol yo solamente lo hacía una vez más como juego, pero, y en este caso fue mi hermano el que me dijo, y además yo tampoco me identificaba mucho con los hoy en día colegas, claro, que tuve como referencia, o que yo escuchaba en televisión, en radio, como narradores de fútbol, ¿no? En Venezuela. Uh-huh. No me sentía, con la excepción de alguien de afuera, que era Andrés Salcedo. Muy bien. Y años después, ya incluso siendo profesional de la narración de fútbol, Víctor Hugo Morales, por ejemplo, ¿no? Pero en ese comienzo, o antes de comenzar como narrador de fútbol, era Andrés Salcedo. Y mi hermano me comentó, justamente porque yo, en cuestión incluso de estilos, y hasta de no solamente de fondo, sino de forma, sino de fondo, no me terminaba de identificar, con todo respeto lo digo, con las grandes figuras que había de la narración de comentarios del fútbol en Venezuela. Pero mi hermano me comentó en algún momento, me dijo a su estilo, hay un chamo que lo escucho en radio y tal, me parece que es diferente, y yo creo que te iría bien con él, y sé cómo, si quieres los presento para que se conozcan y a ver si te interesa y tal. Y yo, bueno, no sé, y me presentó en una tarde cualquiera en el Brígido Iriarte, no recuerdo el partido, supongo que el Caracas contra alguien, me presentó a Daniel Chapela. Y Daniel, que era un chamo, pero ya estaba bien incursionado en la radio y la prensa de fútbol, y efectivamente yo escuché a Daniel en el programa de radio en el que trabajaba con Franco Pascuso, y leí cosas que escribía Daniel, y dije, no, aquí sí me siento súper bien, entiendo, conceptualmente me siento muy afín con Daniel. Y eso, nos conocimos, nos presentó mi hermano y tal, ahí hablamos un rato, y inmediatamente hicimos muy buena química, muy buena conexión, y Daniel fue el que terminó proponiéndome, a poco tiempo, o un tiempo después, primero ayudarlo con el programa que él tenía con Tony Carrasco, sí. Tercer Tiempo creo que se llamaba, se me olvidó el nombre. Me propuso hacerle una gauchada, hacerle una segunda, porque él se iba con Edgardo Bronner, otro gran referente, otro gran maestro, se iban a transmitir el preolímpico del 92, y Daniel me pidió que me quedara ayudando a Tony en los estudios de la radio. Y bueno, ahí empecé primero, por supuesto, cuando Daniel me lo propuso, y la verdad es que me sonaba como tremendo reto, tremendo compromiso, y me asustaba, pero bueno, casi que por ayudar al pana lo hice. Pero después, otra vez a Daniel le apareció la necesidad de proponer un narrador para el circuito del Caracas, porque él se tenía que ir con Romay Ugarte y Edgardo a transmitir partidos de Venezuela en el 92 o 93, y el Caracas tenía que jugar un partido de Conmebol frente a Botafogo en el Brígido. Y como Romay Ugarte era el narrador oficial del Caracas, necesitaba, para poder asumir el otro compromiso, la transmisión, que era un proyecto personal de ellos, tenía que dejar a alguien que hiciera el trabajo de narrador, y el de comentarista, y otro de comentarista. Y Daniel me dijo, José, quería pedirte que tú sustituyeras o le hicieras la segunda a Romay. Y yo no, me quería morir. Estás loco, Daniel. Yo solamente he narrado imitando, y cuando, qué sé yo, entre los panas o mis primos estamos jugando. Bueno, para aquel momento no existía PlayStation todavía, pero bueno, juegos de video de fútbol, y yo imitaba a diferentes narradores, pero como juego. Y él me dijo, no, yo creo que sí lo puedes hacer. Y claro que sí puedes. Y bueno, nada, por hacerle la segunda, lo hice, ese partido, y bueno, después de ahí
otras situaciones que terminaron haciéndome arrancar con ese recorrido como narrador de fútbol, otra vez, no mérito mío, sino de otra persona, en este caso de Daniel Chapela. Es decir, que te he mencionado quienes han sido realmente los que me han mostrado el camino, los que me descubrieron vocación, los que me pusieron en esto. Yo no, la verdad no tengo ningún mérito en absoluto. No digo que envidio, pero sí que siempre le comento eso porque la pregunta por lo general es: ¿cómo hizo usted realidad su sueño de ser actor, o de ser actor de doblaje, o de ser locutor, o de ser narrador de fútbol? Y mi respuesta es esa: yo no lo tengo claro, no lo tenía claro. Hoy en día tengo que mirar para atrás para responder esto, pero yo no tengo esa ventaja tremenda que tienen las personas que desde muy temprana edad tienen ya muy claro qué es lo que quieren hacer, cuál es su pasión, qué es su meta, su objetivo. Yo pienso que tienen una ventaja tremenda porque el camino puede ser más corto, ¿no? Es decir, o pueden iniciarlo más tempranamente. Me quiero quedar un poquito con el narrador de fútbol. ¿Cómo conseguiste tu estilo como narrador de fútbol? Bueno, un poco como lo que te decía, ¿no? Uh-huh. Tomando, sí, como referencia a Andrés Salcedo, porque me gustan, aunque él ya no ejerza, pero me gustaban muchas cosas, digamos, técnicas primero, ¿no? Uh-huh. También conceptuales, pero digamos, técnicas. Me maravillaba su perfecta dicción, me maravillaba su acento neutro, porque tardé años en descubrir que Andrés Salcedo era de Colombia. Me encantaba sobre todo su aporte cultural, de cultura general, en sus descripciones, en su narración. Bueno, un montón de cosas que me parecían realmente notables. En ese momento en que yo no tenía, como ya lo he dicho, ni remota idea de que alguna vez iba a trabajar en ese mismo campo como narrador de fútbol. Y luego, cuando se me abrió este camino, se puso esta oportunidad a través de Daniel Chapela, como ya conté, pues bueno, creo que uno va definiendo el estilo sobre el camino, ¿no? Uh-huh. Es decir, no es que arranqué de una y ya voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Primero hay una parte que está como incorporada precisamente por las referencias que hayas tenido, ¿no? Incluso a nivel inconsciente, no necesariamente consciente, que me parece primer día frente al micrófono. Bueno, ya había imitado a Andrés Salcedo jugando, había imitado a muchos otros narradores jugando antes de ser profesional, yo. Y entonces, no es que me paré frente al micrófono el primer día ese primer partido Caracas Fútbol Club frente a Botafogo en el Brigio Iriarte, y me paré frente al micrófono, o la noche anterior ya estuve planificando, voy a hacer esto como Andrés Salcedo. No, ni remotamente, ¿no? Claro. Sí, pero sí hay cosas que las tienes, como digo, inconscientemente incorporadas y te van saliendo. Entonces, pero sí, ya cuando fue a nivel consciente, es lo que también comenté hace un buen rato, que empecé a incorporarle ciertas cosas de mi trabajo como actor, o de mi yo actor. Terminología, es decir, trataba de buscarle analogías Uh-huh. a lo que sucede en la cancha, que para mí no es un deporte simplemente, para mí tiene mucho de arte, y bueno, entonces por allí mi conexión del actor con el fútbol. Y bueno, entonces empecé como a definir un estilo por ese lado. ¿Qué tono usar? Dependiendo además del partido, te va dando el tono en que debes hacerlo o no, por supuesto, ¿no? Claro. Las situaciones o las escenas dentro de cada partido varían, es decir, dentro de cada función
Sí. del espectáculo del fútbol, van variando y entonces tienes que irte adaptando a eso, y mi trabajo como actor me permitía hacer esos ajustes sobre la marcha. Siempre va a estar presente ahí el elemento actoral, interpretativo, el cuentacuentos. Eso es lo que más disfruto del fútbol. Bueno, te iba a decir que mucho de eso tiene que ver con el trabajo de la voz. Lo importante, Sí. lo importante que es para un narrador usar su voz para comunicar emociones, ¿no? Lo haces con tu voz, lo haces también en la actuación, porque un actor transmite sentimientos. Un narrador de fútbol creo que también contagia sentimientos. Lo que haces en tus personajes igualmente. ¿Cómo haces con tu voz? ¿Cómo la cuidas? ¿Cómo la mantienes? Ese chico que de repente te puede estar escuchando y puede decir, oye, a mí me gusta esta parte. ¿Qué consejo le daría José Manuel Vieira para usar su voz? Claro. Bueno, puntualicemos que cada voz o cada garganta y cada cuerpo es distinto, ¿no? Unos tienen más resistencia que otros necesitan cierto tipo de cuidados más que otros, pero digamos, en líneas generales hay cosas que son comunes para todos. Por ejemplo, siempre es conveniente resguardarse, evitar, por ejemplo, los cambios bruscos de temperatura. Esas temperaturas extremas, digamos, a poco tiempo de salir al aire o de empezar a grabar o lo que sea, pueden ser muy perjudiciales. Si va a implicar cambios de calor a frío, de frío a calor, mucho más cuidado. Y durante una transmisión, bueno, yo sí, en la medida de lo posible mantener un poquito, sobre todo cuando trabajamos en cabinas, en estudios con el aire acondicionado durísimo, siempre tienes el riesgo de que ese aire frío te entre por la boca y te reseque mucho las cuerdas vocales. Entonces es siempre bueno tener alguna bebida que te caliente la garganta, las cuerdas vocales, que no son cuerdas, ¿no? Es una membrana, pero bueno, Sí. se le dice cuerdas vocales. Yo siempre trato de estar tomando cafecito más o menos caliente, con cuidado, porque si te quemas la lengua, también te liquida un elemento de tu herramienta de trabajo importantísimo. ¿Cómo puedes hablar, mucho menos narrar, si te quemas la lengua? Es un músculo y unos tejidos sensibles, y entonces te quemaste la lengua y no puedes hablar bien. Ese tipo de cuidados hay que tenerlo también. Entonces yo por lo general tengo, y lo digo siempre con responsabilidad, muchas veces dependiendo de la temperatura que haya donde voy a transmitir, de cabina o estudio, tengo, si no café caliente, un poquito de ron con miel. No es que es una botella de ron que te vas a bajar durante la transmisión. Es un toquecito que te das un sorbito que dejas colar lentamente por la garganta para que haga ese efecto de calentar, de que sientas que no está fría, que no están frías las cuerdas vocales o esa membrana, para que pueda vibrar y no esté rígida, que es lo que sucede cuando hay una temperatura baja extrema. Que te pone muy rígida la cuerda vocal y la voz, lo que implica es que ese aire que pasa a través de esa membrana la haga vibrar y la haga abrir y cerrar de la forma que requiere, y entonces ese musculito, esa membrana tiene que estar siempre tonificada, como un músculo para un deportista. Exacto, exacto. José Manuel, te interrumpo ahí precisamente porque te escucho, te he estado escuchando y uno descubre a José Manuel Vieira como un comunicador diferente, distinto completamente,
que además de tener una grandísima cultura general, creo que eso, bueno, viene de tus otras facetas muy diversas y maravillosamente desarrolladas, como ya nos has contado, viene también del conocimiento de muchas cosas, ¿no? De indagar, de buscar. Como narrador, como comunicador, ahora que estamos hablando del tema de la voz, ¿qué otra cosa recomendarías para los jóvenes narradores, para los jóvenes comentaristas, para todo aquel que quiera comunicar meramente con su voz o que utilice su voz para comunicar cosas? Trato de abarcar en la respuesta y trato de resumir, no creo que no sé si lo logre, pero sí creo que es fundamental la cultura general y con todos estos conocimientos que menciono, sí creo que, o por lo menos a mí me ha servido. Y eso me lleva también a comentar en cuanto a las otras características que necesitas como narrador o como comentarista, como periodista de fútbol. Sobre todo el que trabaja con la voz, no tanto en prensa, que también, pero el narrador y el comentarista. Tú necesitas pulir, tener en cuenta tu dicción, la pronunciación perfecta de absolutamente todas las letras en lo posible. Eso te va a ampliar, además, el camino de opciones profesionales. Siempre va a ser mejor al oído, aunque la gente no sepa exactamente dónde está la diferencia, pero sí siente que este suena diferente, este suena como más preparado, mejor formado, más culto tal vez, incluso podría caber esa sensación, esa expresión. Y allí yo agrego un punto, otro ítem, otro tip que para mí es fundamental y es el que más, con todo respeto lo digo, más descuidan los colegas, no solamente venezolanos, sino latinoamericanos, hispanoamericanos, por no llevarlo a más, porque aquí en España sucede también. Para mí es fundamental asesorarse y prepararse con la pronunciación de los nombres en todos los idiomas posibles. Eso requiere un trabajo, obviamente, de asesoría, de búsqueda, de investigación. Hoy en día hay herramientas a través de Internet que te lo ponen ahí en la mano. A mí me tocó, y claro, como esta conversación se trata de que yo más o menos cuente algunas cosas como experiencia personal que pueda ser aprovechada por los demás, a mí me tocó la época pre-internet, donde tuve que levantar el teléfono para llamar a alguna embajada, a la embajada griega, por ejemplo, para que me dieran cómo se pronunciaban los nombres de la selección griega que iba a jugar no sé si el Mundial, la Eurocopa o el evento que iba a transmitir. Y así como la embajada griega, a otras embajadas, digamos que son idiomas que no te consigues en la calle fácilmente, que no están en tu entorno directo, pero mi preocupación por pronunciar lo mejor posible en su idioma original esos nombres, me llevó a eso. Yo sé que es algo un poco freak, algo un poco enfermizo, pero para mí es fundamental. A la hora de evaluar, de establecer los parámetros por los que deben medirse, evaluarse el mejor narrador o un buen narrador, un buen comentarista, yo sí agrego eso. A mí no me vale para nada ese argumento facilista de que no. Uno debe pronunciarlo según se escribe, como se diga en español. No, eso es un facilismo. Porque ese mismo que argumenta eso, tú le dices, ¿y cómo se llama este jugador Johnny Lucena? ¿Cómo se escribe? Johnny. Ajá, y en español, ¿cómo se diría? Johnny. Tú no dices Johnny, tú dices Johnny, ¿verdad? Sí. Tu argumento de que se debe leer cómo se escribe se cae. Entonces, no tienes coherencia, no tienes congruencia con el argumento facilista que te busca. Implica ahora
cierta facilidad, porque sí, tú entras en Google, el traductor de Google te va a ayudar muchísimo que tú aprendas a pronunciar. Y a mí me ha tomado muchísimas horas, sobre todo de madrugada, porque yo he tenido que combinar todas estas actividades, como lo comenté hace buen rato. De pronto de estar todo un día dedicado a otras actividades y llegar solamente con el tiempo de la noche y madrugada para preparar el partido que voy a narrar al día siguiente, de un mundial, de una Eurocopa, de una Copa América, en fin. Pero en su momento me tocó, bueno, nada, aparte, a tomar la nómina e ir uno por uno poniéndolos en el buscador para ver cómo se pronuncian y anotar la fonética, porque algunos son súper complicados. Y claro, es que este nombre polaco que tiene este chorro de consonantes, pero claro, si es que 3 consonantes la puedo pronunciar como una sola. Y claro, eso me empezó a dar como la facilidad pero implicó un trabajo duro de investigación, de ejercicio, de darle por acá, esto es así, claro, de memoria inclusive, de que no se me olvide, de volver a cotecarlo, porque al tiempo que no transmites no te toca mencionar ningún jugador o equipo o selección de ese idioma, entonces, ¿cómo era en polaco la CZ era? Tener que volver a buscarlo, qué sé yo. Todas esas cosas para mí son fundamentales. No, la verdad es que no puedo encontrarle justificación a que hoy en día un narrador, un comentarista, mucho menos cuando se trata de un jugador de alto perfil, sí, muy mediático, no sé, que diga Modric y pronuncie con la C. No, los acentos, los acentos balcánicos, la C no es, C final no es C, es Modric. Y así como eso, un montón de reglas que no son imposibles de aprender, pero ahí requiere el esfuerzo, así como pronunciar bien en el español, tener buena dicción, requiere esfuerzo, porque no es fácil. Más fácil es hablar así, suelto, nosotros como hablamos con las S aspiradas y todo lo demás, y libertad, sin pronunciar la D y todo eso es mucho más fácil. Es que justamente ahí está el mérito que tiene que tener un profesional que se dedica a esto. Entonces, todo este tipo de cosas que apunto, que insisto siempre en las charlas, en las conferencias o talleres que doy, para mí son un punto de honor inclusive. Entonces no entiendo cómo alguien puede tratar de usar ese argumento caduco y además injustificable de que no, eso no es tan importante. Es como nosotros en español pronunciamos así, que no es cierto, es que te da flojera aprender a hacer el esfuerzo. Es grande, que bueno, a algunos les cuesta más que a otros aprender a hacerlo, pero para mí es fundamental. Yo es que empieza por uno mismo. A mí no me gusta que pronuncien mal mi nombre. Claro. Y seguro que un jugador, y no quiero pronunciar mal el nombre de nadie, porque, no sé, decir Modric, y capaz que el jugador ni voltea, o la persona no voltea porque ese no es su nombre, no es su apellido. Y lo mismo conmigo. Yo creo que a nadie le gusta que le pronuncien mal el nombre. Entonces, me di cuenta con los años en que uno conoció un montón de jugadores viendo los mundiales o las Eurocopas por televisión o escuchándolas por radio en Venezuela, y un montón de jugadores que después me fui dando cuenta, pero este no es tal, este no se dice así, no es Tigana, es Tigana. Uh-huh. Y así, un montón de jugadores, montón. Entonces, bueno, yo siempre hago hincapié en que eso es otro de los elementos importantísimos y clave para la formación de un narrador o comentarista de fútbol. Perfecto, José Manuel, extraordinario, de verdad que pudiésemos estar aquí muchísimo más tiempo, pero me toca despedirme, agradecerte muchísimo. Claro, no quiero aburrir a nadie además. No, por favor, pero sin lugar a dudas que ha sido una gran lección con tus vivencias, con tu vida,
con las cosas que nos dejas tan importantes en esta conversación. Quiero pedir que te despidas, José Manuel, de esta audiencia de El Segundo Aire, pero si me puedes incluir esto como un favor casi personal, inclúyeme en esa despedida al fantasma del espacio, y si me puede dar un bonus track con el narrador del mejor programa, de mi programa favorito, que es Alienígenas Ancestrales. José Manuel, muchas gracias por estar aquí hoy. No, por favor, al contrario, Ernesto, no quisiera cerrar, despedirme sin agradecerte enormemente todas tus ponderaciones, tu consideración y claro, tu invitación a compartir contigo y con tu audiencia. Para mí el hecho de que, sobre todo, colegas de nueva generación me tomen en cuenta, pues siempre un honor y una sensación muy grata, que obviamente tengo siempre que agradecer. Bueno, con respecto a tu solicitud, a ver, tal vez lo más difícil de esto es improvisar algo que normalmente haces con un texto enfrente, ¿no? Y que simplemente lo interpretas, lo lees y lo interpretas. Y el más difícil tal vez es el fantasma del espacio, porque era un personaje tan loquísimo, absurdo, sí, loco, absolutamente desquiciado, que por cierto, uno de los trabajos más difíciles que me ha tocado en el doblaje, precisamente por esas características, porque además el montaje, la edición, lo hacía más difícil todavía, porque no solamente los cambios emocionales y psicológicos del enfermo ese, sino que no es como que tuviera una coherencia como para uno recordar, pero por ejemplo, no sé, a ver si algo improvisado me puede salir. ¿Estoy hablando con Ernesto? Bien, perfecto. Entonces, con mis barras de poder, Bien, continuemos con el programa. Montar, Zorak, ¿dónde estás? Eso más o menos ahí, un poquito. Un poquito lo loco. ¿Qué me decías? ¿El bonus track era? Alienígenas Ancestrales. Bueno, primero me contenta mucho cada vez que sé de alguien que es seguidor de la serie. Me contenta, pero muchísimo. El día que no lo puedas hacer, me avisas, porque me sé todas las líneas de todas las temporadas. Si es así, te la sabes mejor que yo. La verdad me queda muy poco en la memoria. A ver qué se me ocurre que pueda decir. Una para despedirte. Eso. ¿Es posible que Ernesto en su podcast haya incluido el contacto con seres extraterrestres? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, y que para ello la evidencia puede encontrarse en el podcast Segundo Aire. Espectacular, José Manuel. Espectacular, José Manuel, muchas gracias. No, al contrario, a ti, Ernesto. Gran abrazo y sabes que estamos siempre a la orden. Síguenos en Instagram como @elsegundopisoaire. Escucha todos nuestros capítulos en nuestro perfil de SoundCloud o YouTube como El Segundo Aire, y si te gusta, suscríbete a estos canales y activa las notificaciones para estar enterado de nuevos capítulos. Soy Ernesto Vera. Nos encontramos muy pronto para seguir con ustedes en El Segundo Aire, porque en el deporte siempre hay tiempo para más.